Aquí de nuevo, titanes, y pues en esta ocasión les voy a estar exponiendo pues más o menos de forma extensa mi trabajo de investigación. Como algunos de ustedes saben, ahí por las redes sociales estuve publicitando algunas fotografías y algunos discursos que di para titularme en la maestría de educación aquí en la Universidad Central de Veracruz, que aprovecho para promocionar y recomendar verdaderamente y ampliamente este posgrado porque el posgrado lo que me permitió entender, que no tenía muy claro antes de tomar ese posgrado, fue que muchas veces, y lo van a ver con mi tesis, muchas veces se idealiza la educación y la educación es vendida en forma discursiva como aquella herramienta que nos va a permitir ser felices, desarrollarnos como profesionales o personas, que entre más educados estemos es mejor y que mejor preparados estemos mejor. Bueno, el posgrado, por lo menos en esta universidad, a mí me permitió entender muy claramente cómo está lejos la educación de fomentar eso. Es nada más un instrumento por parte del Estado para generar los ciudadanos, las personas, los profesionales o profesionistas que el Estado requiere para solventar su eutaxia. Entonces, en ese sentido, pues la educación no tiene nada de transformador, sino que simplemente, si entendemos un poquito de geopolítica y de historia, entendemos por qué las potencias mundiales han sido lo que son y en lo que se han convertido a pesar de los desastres de las guerras que han pasado, llámese Japón, y cómo Estados Unidos pasó de ser colonia inglesa, por ejemplo, a ser una de las potencias mundiales. Entonces, si nosotros rastreamos la historia de la educación o la historia de los propios países, nos vamos a dar cuenta que va muy acompañado la política, la educación, la guerra, y que eso de alguna forma se conecta y se desconecta para poder requerir cierto tipo de demandas a nivel universitario en este caso, pero también que esas demandas están totalmente ajustadas a las directrices que los estados, llámese imperialistas o subalternos o tercermundistas, esto de manera muy rápida, se necesitan ese tipo de ciudadanos. Entonces la reflexión profunda que hice acerca de la educación, pues eso me permitió entender cómo la política, a través de políticas educativas y políticas sociales, se suministra en los programas y planes educativos de forma institucionalizados, y a partir de ahí se empiezan a generar cierto tipo de individuos, por ejemplo, en la actualidad, pues con el horrible nombre del enfoque por competencias, ¿no? Entonces, una de mis pequeñas críticas al respecto fue eso, que muchas veces se fomentan competencias que están bien hasta cierto punto, pero se olvidan o se barren de la educación universitaria, por lo menos, y yo creo que hasta nivel básico y medio superior, se barren los contenidos. Entonces lo que vamos a tener son personas mal formadas, tituladas, y que van a buscar empleo de forma muy carente y con mucha incertidumbre. Entonces, en ese sentido, y quisiera ya a modo de entrarle a partir el melón, explicitar más o menos mi tesis desde dónde partió, más o menos, mi sustento, mi base ontológica, por así decirlo, para que ustedes me comprendan mejor, porque si no evidenciamos nuestros enfoques y puntos de partida, que son nuestra base desde la cual partimos, pues corremos el riesgo de que se convierta en ideología, que se convierta en un panfleto dogmático. En mi tesis le di el enfoque desde la filosofía y desde la sociología de la educación.
Esto no fue un capricho, no fue un deseo, no fue algo subjetivo, no fue algo que yo quería satisfacer con mi investigación, sino simplemente encarar esta problemática sobre el tema de mi investigación, eh, que fue entender la educación desde puntos de vista muchísimo más amplios y muchísimo mejor desarrollados que el de la propia pedagogía. Entonces tenemos primero que la filosofía, en el sentido crítico por supuesto, lo que nos permite es ver el panorama de cómo la educación a lo largo de la historia se ha suministrado en distintos contextos, épocas y requerimientos, ya sean bélicos o ya sean de progreso y desarrollo científicos. Entonces la filosofía está ahí está inmersa todo el tiempo, lo cual permite una comprensión muchísimo más crítica que simplemente de la pedagogía, y por su parte, que va muy acompañado, la sociología de la educación, que nos permite ver todos estos hábitos y todas estas partes de desigualdades, los factores de desigualdades que hay al recibir cierto tipo de educación, etcétera, etcétera. Una de mis herramientas que me ayudó a comprender el discurso de los profesores que entrevisté fue la fenomenología, para comprender los significados, las intenciones, todos estos referentes que traen los profesores, para poder comprender de qué manera están representando su práctica docente al momento de utilizar la tecnología o las herramientas digitales. Y de forma menos importante o con menos apoyo, los nuevos estudios de literacidad me apoyaron en sustentar básicamente pues toda la investigación que realicé respecto al discurso de los profesores. Cabe aclarar, y esto me parece muy muy importante decirlo, en la pandemia, en las clases en línea, se empezó a dar en los sujetos educativos, llámese estudiantes o llámese profesores, una infinidad de interacciones entre fenómenos que muchas veces se traslapaban, se combinaban, se rechazaban, se desconectaban, se conectaban unos con otros, y no es gratuito que ese exceso de fenómenos ocurrentes al mismo tiempo de manera sincrónica incrementara los niveles de ansiedad y de depresión y de trastornos obsesivos compulsivos un 20 y 30%, por ejemplo. Entonces, teníamos a estudiantes o docentes, aquí no voy a hacer la diferenciación, que al mismo tiempo que estaban tomando clases en línea, sus padres estaban haciendo trabajo en casa, ¿no?, a través de la computadora. Entonces, si tenía una junta, por ejemplo, por Zoom, el papá o la mamá trabajando y al mismo tiempo estaba en línea el estudiante y el internet no era muy bueno, pues era muy probable que sacara de la sesión a ese estudiante o que se entorpeciera la junta virtual del padre de familia. Al mismo tiempo que, ya no digamos si hubo nietos o sobrinos o hermanitos menores que necesitaban de una computadora, de un dispositivo electrónico, lo cual incrementaba los problemas de accesibilidad y de generación de recursos tecnológicos para solventar los problemas de conectividad. Eso por un lado, ¿no? Digamos que el trabajo, la familia, pero también el ocio, los amigos, nuestra vida social y sobre todo personal, fue prácticamente devorado por la gravedad y la energía de un agujero llamado tecnología, recursos tecnológicos. Entonces nuestro estilo de vida prácticamente se redujo a estar permanentemente conectado a la pantalla, lo cual pues va alterando nuestros ciclos de sueño, nuestros hábitos, nuestras rutinas, genera adicción a la tecnología porque las exigencias del mundo así lo requerían, y
pues estaba, digamos, afectando muchísimo, nuestras formas de comportarnos en línea. Entonces, en ese sentido, y algunos datos que les puedo ofrecer, es que un 65% de jóvenes les afectó negativamente la pandemia y todas las clases en línea. Por otro lado, un 32% se retrasó en sus estudios de universidad y un 9% abandonó sus estudios. Entonces no son cosa menor estos datos, lo cual, y aquí es el fenómeno que estoy analizando, todas estas adicciones a las tecnologías, llámese dependencia de los dispositivos, exceso de trabajo frente a la computadora, calidad de sueño, pérdida de la noción del tiempo, un sedentarismo radical, todo el tiempo estábamos sentados frente a la pantalla, cámaras, micrófonos. Ya ni se diga la falta de concentración y la atención que había que poner en las clases en línea, y era evidente porque en mi caso había alumnos que pues les llegaba el WhatsApp de los mismos miembros del grupo, checaban Facebook, estaban en Google, les hablaba su mamá, etcétera. Entonces fue prácticamente imposible generar aprendizajes profundos, significativos, relevantes para la formación de los estudiantes, y pues eso obviamente nos llevó a una problemática muy muy grave. Para justificar mi trabajo de investigación, que fue una tesis, yo visualicé obviamente los procesos de la mal llamada globalización. La globalización no surgió por los discursos neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, sino que la historia mal contada siempre es un buen recurso para ideologizar a las masas. La globalización, a partir de ellos, por así decirlo, empezó a necesitar sujetos, personas, en este caso estudiantes, profesores, que fueran competentes digitalmente, ¿no? Que no era solamente utilizar de forma adecuada herramientas de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, sino empezar a generar conocimiento y generar aprendizajes significativos en la utilización o con la utilización de esas herramientas digitales. En ese sentido, y una de las competencias clave digitales es que ante prácticamente una información infinita que podemos encontrar en internet, se generan procesos de infoxicación. Algunos autores dicen que hay tanta información que ese mismo exceso de información lo único que genera es ignorancia, ¿no? Tenemos tanta información que muchas veces es muy difícil conectar, profundizar, investigar más a fondo ciertos fenómenos que estamos investigando, y nos perdemos en el mar de la información. Entonces estamos infoxicados, ¿no? Y revisen ustedes sus estilos de vida. Uno se mete a Google a buscar qué cosa, pero vemos otra cosa de Facebook al mismo tiempo, pero al mismo tiempo nos llega una notificación de correo electrónico y ya terminamos buscando cosas que ni siquiera teníamos planeado, y ya no investigamos lo que realmente, por lo que realmente entramos a internet. Entonces esa es parte de una competencia que a mí no detesto el nombre de competencia, pero es una de las directrices y criterios que las instituciones planetarias a nivel educativo están exigiendo, y esto pues genera un caldo de cultivo impresionante para las plataformas digitales educativas que vieron su agosto y dieron un golpe de suerte en las ganancias multimillonarias que tuvo Zoom y que tuvo Edmodo y Moodle y todos estos recursos de plataformas educativas, que pues está en cuestión y está en discusión si sirven, si se pueden utilizar convenientemente, si lejos de educar o de formar profesionalmente y académicamente a un estudiante, más bien
es una extensión de sus ratos de ocio. Y pasando ya digamos al planteamiento del problema, podemos decir que fue un problema todo esto que vengo mencionando porque ocasionó efectos biológicos, psicológicos, políticos, por supuesto, que afectaban a lo que más nos interesa a nosotros los educadores, que es el aprendizaje, pero el aprendizaje real, profundo de los conocimientos que nosotros suministramos en el aula. Uno de esos efectos fue a nivel cerebral, precisamente. ¿No? Era tanto el estrés, tanto la ansiedad, tanto tiempo estar sentado, tanto tiempo estar frente a la pantalla, la luminiscencia azul de la pantalla, era más cansado, etcétera, etcétera, que al ser adictos a la tecnología, nuestro cerebro va modificándose y va modificando las estructuras pues corticales, cerebrales, neurosinápticas, lo cual va irrigando neurotransmisores que tienen que ver con generar adicción, llámese dopamina, llámese serotonina, y eso implica que a nivel psicológico, ahí hay un salto muy problemático y confuso, pero de manera muy rápida podemos decir que eso que ocurría en el cerebro, que no es como que el cerebro lo mandara en sí, sino que se daba por una situación en la que un sujeto convivía con ciertos dispositivos, con la voz del profesor, etcétera, etcétera, y que eso a nivel de psicológico, en cuanto a la atención, a los procesos de concentración, pues disminuían. Entonces, en la medida que nos hacíamos más adictos a la tecnología y nuestro cerebro se iba modificando, nuestras capacidades para poner atención y concentrarnos en la clase, en leer un artículo de 15 páginas, etcétera, etcétera, disminuían considerablemente. Esto, y quizás como pseudo resolución a nivel político por los procesos de pandemia y de la cosa del COVID, pues políticamente, obviamente, cada país intentó establecer ciertos criterios, ciertas formas de proceder políticamente respecto a un problema de salud, que yo creo que tiene que ver más con la política que con la salud, en la educación que tiene cada estado. Entonces, unos estados resolvieron de mejor manera, otros de mediana manera y otros de peor manera los asuntos de esto de la pandemia y de la educación en línea. Entonces, en ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación empezaron a funcionar a través de políticas educativas que de repente no es que en la pandemia se estuvieran dando, pero sí que ya venían incinándose esas tendencias educativas. La gestión educativa fue fundamental para que estas directrices, estas alineaciones en el fondo ideológicas, resolvieran un problema de salud aparentemente. Y otro de los problemas con los que sí es muy claro son estas, también entre comillas, brechas digitales respecto a la accesibilidad que tiene la gente al uso de la tecnología, a la compra, al uso, al generar aprendizajes significativos a través de la tecnología, a través de un dispositivo electrónico. Por ejemplo, una brecha podría ser la clase social. La clase social permite a unos sujetos, a unas personas, acceder a cierto tipo de tecnología y a cierta cantidad de tecnología que medianamente resuelven de mejor manera ciertas situaciones, cierta toma de decisiones, ciertas situaciones problemáticas que una persona, una familia en la parte más alejada de la periferia de Chiapas, por ejemplo. Y otra brecha, por así decirlo, respecto a la accesibilidad es la del docente-alumno. Muchos docentes se tuvieron que capacitar, se tuvieron que improvisar de manera espontánea, equivocarse, acertar, volverse a equivocar, que les ayudaran sus estudiantes, etcétera, etcétera, para poder resolver esa situación que tenía que ver con el día a día. A nivel institucional, podemos decir, en la dimensión institucional,
tenemos a la Unión Europea, maldita sea, a la OCDE, maldita sea, el Plan de Bolonia, maldita sea, aquí en México conectado a través de la SEP, la UNESCO, todas estas instituciones que lejos de interesarles la educación a nivel global, pues está siempre viendo por sus intereses, y hay que decirlo, y no tiene nada de escandaloso, eso se sabe y es totalmente datos objetivos. Obviamente la ONU como capa, digamos, ideológica, gobernada por los países desarrollados, por así decirlo, trae una agenda de la cual se tiene que ir cumpliendo, ¿no? Esa agenda de la ONU, que es para el 2030, habla de desarrollo sustentable, habla del uso de las tecnologías, habla de los discursos de la inclusión y todas estas cuestiones. Entonces las universidades lo único que hacen es establecer sus normas, sus criterios, sus planes y sus fines educativos que estén alineados perfectamente a los planes que tiene la ONU a nivel global. Y aquí es donde se pierde la idealización de la educación. Entonces, cuando ustedes conozcan a alguien y se diga que está muy bien formado y que tiene una preparación increíble, pues sospechen. No les digo que duden de esa persona, porque también sería un error. Esa preparación pues es muy relativa a decir, porque si se ajusta toda su educación a llevar toda la corriente de las instituciones en las que trabaja y nunca reparen el hecho de que estas normas, estos criterios, etcétera, etcétera, pues forman parte de su formación, y que lejos de pensar críticamente, lo único que está haciendo es pensar en los límites institucionales que le impone esa institución, pues es que es muy difícil tener en cuenta que alguien está pensando. Entonces, el asunto es ese. Para que ustedes me entiendan, la UNESCO define a la literacidad digital como un conjunto de habilidades que le permiten a los usuarios participar activamente y críticamente en las sociedades donde, digamos, que los servicios y la oferta cultural se riega en la sociedad, se ofrece a través de computadoras y que son distribuidos a través de internet. Eso lo dice la UNESCO. Y respecto a mi otra categoría, que son las prácticas docentes, podríamos definirlo como un conjunto de acciones, de mediaciones, de operaciones y de saberes que se desarrollan en el aula con un sentido educativo. Entonces, todo profesor, por muy ignorante que sea, siempre tiene un sentido educativo, siempre tiene una finalidad educativa. La literacidad digital, dicho muy brevemente, tiene que ver con muchísimo, es muy amplio el tema, pero más o menos 4 dimensiones, 4 factores, sí las podemos mencionar. Uno tiene que ver con el manejo, es decir, dominar la web 2.0 y en un lustro o en una década, pues la web 3.0, ¿no? Entonces es una actualización, no digo que permanente, pero sí muy necesaria para estar por lo menos sobreviviendo en nuestro mundo laboral, porque las instituciones nos van a obligar a todo esto que vengo mencionando. Por otro lado está la búsqueda de información. Las personas tienen que comprender, tienen que identificar esa información que está alojada en internet, tiene que pasar por ciertos filtros de validez, por así decirlo. Para lograr esos filtros de validez, pues uno debe de entender que hay muchísima información, que no toda sirve, que la gran mayoría de información en internet es basura, y que ese poco porcentaje, que ese mínimo porcentaje es lo que a nosotros nos permite
utilizar el internet como una herramienta, ahí sí, poderosísima. Todo esto para que seamos capaces de analizar con criterios racionales y científicos la información que estamos encontrando en internet. ¿Por qué lo digo? Muchas veces no analizamos la información. Los docentes nos hemos dado cuenta cuando los estudiantes nada más utilizan estos recursos para entrega de tareas superficial, en la que pues nada más se dedican a copiar y pegar, y en el mejor de los casos darle sentido a eso que encontraron en internet, le dan una manita de gato y ya lo entregan y envían la tarea y no pasa nada. Bueno, hay que también enseñarles que hay que analizar esa información que están encontrando en internet, y que por eso hay que darle un margen exigente, sí, pero también un margen de tiempo para hacer la tarea. Porque muchas veces no los profesores, tan enviciados estamos con esta necesidad de demostrar que los alumnos están comprendiendo, y les dejamos tareas y exposiciones y que investiguen y les preguntan y no ocurre nada. Entonces la educación y los aprendizajes valen más cuando son pocos, pero muy, muy, muy profundos, que muchos, y tenerlos desorganizados totalmente en nuestra mente, en nuestro cerebro, o en nuestras personas, o en nuestros conocimientos, y que no ocurra absolutamente nada. Por eso, una de lo que dice la literacia digital es que los conocimientos que adquirimos a través de estas herramientas deben ser útiles en un primer momento, pero también profundos y dialécticos. Los docentes nos olvidamos de que el proceso de investigación es lo más dialéctico que existe. Entonces, enseñarle eso a los alumnos, pues ya es como pensar que va a perder, que va a pasar México otra vez al quinto partido. O sea, eso ya está años luz de que ocurra en la educación. Ahora, eso lo digo porque es posible que ocurra, que por lo menos de forma paulatina les enseñemos a los estudiantes a investigar en internet, porque no saben investigar en internet. Los docentes, ante esta problemática de manera muy amplia, hemos pasado por algo que difícilmente en la historia se pueda rastrear, por lo menos en cuanto a su dificultad. Nunca un profesor había estado como en estos momentos en la historia, con estas necesidades tecnológicas a muy, muy alto nivel, que fueron necesarias para poder adquirir ciertas competencias, herramientas o habilidades, como le quieran llamar, y encima ser un buen profesor. Eso que obligó a que empezara a haber tensiones educativas, ¿no? Estaban los profesores que odiaban la tecnología, que subían las actividades a Classroom y les avisaba, y por un correíto electrónico: estudiantes, ya les subí la actividad, nos vemos dentro de un mes, y ya no se conectaba. Esto también tenía que ver con el poder que tenían institucional, ¿no? Ya hacían lo que querían los profesores, aprovechaban de la situación de pandemia, allá ellos. Pero sí, está este discurso de que pues la tecnología es satánica, es inútil para todo, ¿no? Esta otra otra vertiente en la que había profesores, y aquí sí los pedagogos amamos la tecnología por todos los recursos que puede ofrecer a nivel de entretenimiento, a nivel de seducción de las dinámicas y de los jueguitos y de las peliculitas y de lo que un video en YouTube puede ofrecerles a los estudiantes. Y pues bueno, ahí el discurso es como que la tecnología viene a ser una alternativa con un peso muy grande en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se espera que haya innovación, haya transformación, se gestione a partir de la tecnología a través
de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación, y a través de las tecnologías del empoderamiento y participación social. Y la otra corriente, que es la que yo estoy muchísimo más de acuerdo, es que a través de la tecnología y los recursos digitales, las instituciones educativas, o por lo menos en el ámbito educativo, la OCDE y todas estas que mencioné, lo que nos quieren es perpetuar la ignorancia. ¿Cómo? A través de las competencias. A través de las competencias, para vaciar los contenidos, es decir, los contenidos académicos, rigurosos, científicos, y desarrollar competencias. Los contenidos se borran, en ese sentido la escuela es basura, porque barre los contenidos y quedan las competencias, ¿no? Entonces ya quizás no sea necesario aprenderte una ecuación de primer grado, sino tener la competencia necesaria para, mediante la gestión con otros compañeros, poder tener la habilidad matemática para poder resolver con empatía, con valores y con la inclusión necesaria, y después aprender las matemáticas. Entonces ya es irrelevante aprender contenidos matemáticos en este sentido, pero así lo podemos pasar a cualquier ámbito de la educación. Por otro lado, y el adoctrinamiento digital aquí se ve muy claro, se intercambia conocimientos científicos por ideología. Es más importante en la actualidad estar a favor de la inclusión, del feminismo, de la diferencia, del animalismo, de todas estas ideologías que están de moda, que desarrollar conocimientos científicos. ¿Por qué? Porque es más fácil leer 3 artículos de 15 páginas al mes que 3 libros al mes. Entonces ya los conocimientos científicos están siendo relegados y se intercambia por ideología, sobre todo por estos discursos posmodernos. También se intercambia los conocimientos, la racionalidad, por las emociones. Vivimos en una educación que valora más las emociones, y no estoy diciendo que no sean importantes, que la racionalidad. Entonces los alumnos, y díganme ustedes si ejemplos no sobran en cualquier parte del mundo que nos escuchen, si se prefiere más ser empáticos, respetar la opinión del otro, entender que hay diversidad, entender que hay distintos puntos de vista, entender al compañero, tolerarlo, etcétera, etcétera, que la racionalidad. O sea, díganme ustedes si estoy equivocado, pónganmelos en los comentarios, ¿eh? La racionalidad se ha diluido al grado de que las emociones están por encima de los conocimientos. Las emociones están por encima de los conocimientos. Entonces, hay que estar preocupado porque hay que hablarle a los niñitos de universidad con pinzas, porque si estás en desacuerdo y los corriges, te van y te acusan. Entonces ya es imposible cualquier racionalidad mínima, mínima estoy diciendo, mínima, en el aula, porque hay que tratarlo con algodones, con pinzas a esos estudiantes y estar cuidando nuestra chamba. Entonces, pues hay que jugar, hay que ponerlos a exponer, hay que ser maestros huevones, totalmente acríticos para conservar la chamba. Díganme ustedes si eso es educación. Pues no, rotundamente no. Eso es ideología, eso es emociones, eso es ignorancia, eso es malformar a los estudiantes. Y el otro lado de la moneda es que los estudiantes son felices. Se quejan, pero son felices, ¿no? Porque ese profe, ya hoy jugamos, hoy nos divertimos, hoy nos entretuvimos, nos puso una actividad, no sé si tenga sentido, pero yo me la pasé muy bien, me cae bien el profesor, es muy innovador, etcétera, etcétera. Entonces están cambiando esas cosas. Esto nos lleva a una formación ya no digamos superficial, sino totalmente degradada. Las universidades ya nada más son, y escúchenlo bien, titanes, las universidades ya son impresoras de títulos.
Lo que les importa es que entre más egresados salgan de sus universidades es mejor para el marketing. Es mejor para el marketing. Los eslóganes, no sé si han visto ustedes. Contamos con, no sé, 15 generaciones y con más de 5,000 egresados cada año. Pues es que eso no dice nada, o sea, esos egresados hay que evaluarlos, ver en qué trabajos están, que no hayan sido apalancados y ya después vemos. Entonces, esa es la problemática principal. Respecto a la sociología de la educación, pues es más brutal todavía. Nos dice la sociología de la educación: hay factores de desigualdades como los hábitos digitales, que son estas disposiciones de, digamos, patrones de comportamiento de una determinada clase social. Entonces utilizamos la tecnología, tenemos acceso a ciertos dispositivos digitales y lo usamos porque nuestros gustos, porque nuestra ideología, porque nuestra forma de ver el mundo hace que consumamos a través de la tecnología y estén configurados nuestros gustos, nuestras ideologías, nuestras formas de ver las cosas por el uso que le damos y el contenido que vemos en las redes sociales, por ejemplo. No es el mismo hábitus digital de un profesor SNI 1000 de cualquier universidad importante de México. Sabemos lo que ocurre con los SNI 1000, que una persona que vive en la periferia de Jalapa, por ejemplo. Esto nos habla de que a nivel de un capital tecnológico no es lo mismo aprender. No es lo mismo tener un celular de gama baja en el 2022 que 2 computadoras Mac, una tablet Apple y un celular de alta gama, en lo que podemos utilizar esos recursos al mismo tiempo para estar investigando. Otra de las cuestiones que no dice la sociología, y aquí sí voy a citar a Byung-Chul Han y a Lipovetsky y a todos estos sociólogos contemporáneos, es que el enjambre digital a la cual ellos hacen referencia es que estamos como atomizados, individualizados, como en capsulitas, en donde creemos que nosotros aprendemos por nosotros mismos. Nosotros autoconstruimos nuestro propio conocimiento, gestionamos nuestros conocimientos, entonces los otros ya no importan. Creo que el ejemplo más claro de esto es la plataforma de Zoom. Si tuvieron la oportunidad de estar interactuando con sus compañeros, con sus clases en Zoom, por videollamada, se pudieron dar cuenta que cada uno tenía su celdita, ¿no? Y pareció un enjambre. Todos aparentemente estábamos conectados, pero cada quien estaba en su onda, cada quien estaba aprendiendo lo que podía, cada quien aprendía lo que se le venía en gana. Unos escribían por el chat, no interactuaban con sus alumnos, y ahora, y aquí voy a pisar los callos de algunos que nos escuchen. Las redes sociales, por excelencia, nos gobiernan. Las redes sociales por excelencia nos gobiernan. ¿En qué sentido? En que de repente las redes sociales, si ustedes se meten a YouTube y ven un documental de Silicon Valley, se van a dar cuenta que se utilizan muchos mecanismos del conductismo operante para poder hacernos adictos a la tecnología. Entonces, en ese sentido, se habla de un control más sutil pero más poderoso que tiene que ver con el Big Data y todas estas cuestiones para controlar nuestra psique, controlar nuestros comportamientos. Entonces, en ese sentido hay un psicopoder que lo primero que quiere son datos de nosotros. Entonces, lo privado y lo público ya se pone en cuestión porque parece ser que ya no existe. Con todo, podemos decir que paulatinamente ha habido una democratización en el acceso. Muy lentamente, por lo menos en México, ha habido una democratización en el acceso a Internet. Y por último, de manera ya muy resumida, que yo creo que es lo que menos importa, en mi trabajo de investigación utilicé un paradigma mixto, cualitativo-cuantitativo, a través de un diseño de investigación fenomenológico, por supuesto. Y más o menos en las técnicas utilicé la encuesta, la observación no participante, sistemática,
y en los instrumentos utilicé una entrevista no estructurada y un cuestionario cerrado que me permitieron escuchar a los profesores y que a final de cuentas en lo que coinciden todos es que lo que se vio fue que tenían conocimientos muy incipientes por la propia naturaleza de la pandemia, del COVID, pero que estaban obligados a utilizar la tecnología. Entonces, lejos de poder generar aprendizajes en los estudiantes, estábamos más preocupados por no equivocarnos y no quedar en ridículo ante nuestros estudiantes en el buen manejo de la tecnología. Estábamos más preocupados por eso, y quien diga que no, o estaba muy bien capacitado antes, o pues vive en Saturno. Eso es en lo que coinciden los profesores. Teníamos conocimientos muy endebles de la tecnología, de las herramientas, de las aplicaciones, etcétera, pero estábamos obligados a utilizarlas porque no había otra situación, o, claro que sí, aprender a cómo se suben actividades a Classroom, dejarlas ahí, mandarle el correo, desentendernos de los procesos educativos de nuestros estudiantes y que ahí se les arreglen, les aplico un examen y los paso con 10. Esa era la otra cara cínica, bueno, con perdón de los cínicos, hipócrita y poco ética de algunos profesores, ¿no? Repito, eso tiene que ver con el poder institucional que tienen, por supuesto. Bueno, y a manera de conclusión, titanes, yo podría decirles que este trabajo de que desarrollé en 2 años aproximadamente me permitió concluir que hay que ir con mucha cautela en estos procesos de tecnología voraz. No caer en el discurso innovacionista de la tecnología. La tecnología no resuelve nada. Al contrario, incrementa los problemas, pero soluciona y nos facilita la vida en otros. Hay que ser muy juiciosos al momento de utilizar la tecnología. No es necesario utilizar la tecnología todo el tiempo de manera omnipresente. No es necesario, créanme. Y si se va a usar, pues debe ser con unos objetivos muy específicos. Yo me atrevería a decir que residuales, ¿no? Como de hagan esta actividad en determinado tema, con este subtema, haciendo esto, con esta intención. Algo que no puedan rastrear en internet de forma tan fácil como copiar y pegar. Eso sería una muy buena herramienta tecnológica para recuperar más o menos los contenidos, en lugar de estarnos fijando como profesores en las técnicas de enseñanza. Lo que pasa con los pedagogos es que ya se fijan más en cómo transmitir el conocimiento a través de dinámicas, a través de planeación didáctica, a través de herramientas didácticas, que lo que enseñan, que finalmente es lo que importa, los contenidos, lo que aprenden los estudiantes. Eso es lo que realmente importa, porque esos contenidos son los que les van a permitir sobrevivir y justificar su titulación. No hay otra razón por las cuales se estén degradando los contenidos, y para eso están pagando una licenciatura, una maestría, un posgrado, es porque quieren aprender algo que no pueden aprender en la vida cotidiana. Pero no, los pedagogos, sobre todo, los pedagogos postmodernos, no quiero hacer la generalidad, están más preocupados cómo entretener a mis alumnos para que aprendan, cómo desarrollar dinámicas para que se logre una empatía en el salón, cómo en la película, y cómo el juego, y cómo bailamos, y cómo esto, y cómo el otro, y al final no importan los contenidos. Eso es la gravedad del asunto. Las tecnologías funcionan perfecto para la pedagogía postmoderna. Y otra de las cuestiones que a mí me parece esclarecedora y prácticamente muy problemática es que la libertad de cátedras empezó, si de por sí ya estaba limitada, ahorita con las tecnologías, lejos de hacernos más libres a los profesores, hubo un detrimento de la libertad de cátedra. Muchos de ustedes, a los que les di clase, pudieron ser testigos de todas estas cuestiones. Estaba dándole clase a un alumno, pero yo no entendía que ese alumno, si no tenía audífonos, sus familiares, sus primos, sus amigos, sus papás, estaban escuchándome.
Y como algunos de ustedes también saben, como intento ser polémico para poder discutir racionalmente las ideas o los temas dentro de un salón de clases, que finalmente creo es la función de la universidad, no tiene otra función. Bueno, sí, imprimir títulos. Imprimir títulos y malformar estudiantes. Esas son las otras funciones de la universidad. Entonces, eso implicaba que algunos alumnos se molestaran porque yo los corregía, porque yo los regañaba, porque yo no estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo. Escuchaban sus papás y decían, no, yo estoy pagando la universidad de mi hijo. ¿Cómo un profesor se atreve a corregirlo? Y pum, ¿no? Señalamiento institucional y pum, algunos de ustedes ya saben qué ocurrió. Algunas de las recomendaciones que yo podría decir con este trabajo de investigación: hay que evitar profesores, docentes, psicopedagogos. Los psicopedagogos son las quimeras de la educación. Así hay que decirlo. Los psicopedagogos son las quimeras de la educación. Dicho esto, los pedagogos, los educadores posmodernos, tienen que evitar fomentar el culto al juego, el culto lúdico, sobre todo en universidad. Los universitarios ya no están para jugar, ni para bailar, ni para hacer dibujitos. Eso genera que los profesores se conviertan en showmans, en entretenedores de cierto número de alumnos, entretenedores de masas. ¿Y cómo podemos entretener a las masas si no es a través del culto a las emociones? Entonces ahí, fíjense, hay una infantilización de la universidad. Está el culto al juego, el culto a las emociones, el culto al entretenimiento. ¿Qué ocurre con esos tres factores? Infancia. Infancia extendida hasta la universidad, incluso hasta el posgrado. Ojo con eso, titanes. Y por otro lado, yo lo que propongo es que se recupere la enseñanza verdadera, que tiene que ver con el fortalecimiento de la memoria, con volver a recuperar el fenómeno de repetir los contenidos, los temas, profundizar sobre ellos a partir de la repetición. El profesor, como transmisor de conocimientos, pese a quien le pese, sobre todo a los constructivistas, tienen que entender que uno aprende memorizando, entre muchos otros fenómenos, memorizando y repitiendo la información. ¿Cómo un músico aprende a tocar un instrumento? No lo aprende jugando. Eso puede ser en los niños. Claro que puede ser en los niños y es muy, muy benéfico. Pero ¿cómo un artista se aprende las líneas de su guión? Repitiendo, repasando, estudiando, reestudiando, etcétera, etcétera. Entonces no hay que tenerle miedo a estar repitiendo los contenidos. Esto con prudencia, no se vale repetir un tema todo el semestre. Y que en el aula, para que se dé aprendizaje, debe haber atención y silencio. Muchas gracias, titanes. Este fue mi trabajo de investigación. Espero les haya parecido medianamente interesante. Si quieren informes, les puedo pasar mi trabajo de investigación por correo electrónico. Nada más me escriben en los comentarios, me contactan por redes sociales y yo les facilito mi trabajo de investigación para que lo hagan pedazos. Hasta pronto, titanes. Nos vemos en otro episodio.